Ya les indico. ¿Listo, padre Juve? Muy bien. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saluda el padre Juve de los misioneros apóstoles de la palabra. En esta ocasión estamos transmitiendo en vivo en distintas páginas. No sé si hermano Oscar nos puedes recordar las páginas que vamos a transmitir. Claro que sí, padre. En este momento estamos transmitiendo a través de la página del padre Juve, Apóstoles de la Palabra Centroamérica, Apóstoles de la Palabra Nicaragua, Apóstoles de la Palabra Costa Rica, Apóstoles de la Palabra El Salvador, Radio Apóstol Chile y en la página de, ya le indico, padre. El padre Jorge Luis también. En la página del padre Jorge Luis y también en la página de Apóstoles de la Palabra Mazatepe. Muy bien. Pues en estas páginas vamos a estar ahora o estamos en vivo queriendo llevar un mensaje quizás distinto a lo que hemos venido haciendo en otras sesiones. En esta ocasión, pues nada más estamos Oscar de Costa Rica, su servidor de Guatemala, padre Jorge Luis que se encuentra en México y Yuri que se encuentra en Nueva York. Vamos a abordar ese tema sobre Halloween. Pero antes, pues vamos a comenzar con nuestra oración, poniéndonos en las manos del Señor para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos sea agrado hacia el Señor y que también a nuestros hermanos les ayude mucho a fortalecer su fe. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El salmo es un salmo un salmo muy conocido para cada uno de nosotros y queremos comenzar pues con esta oración. El Señor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y rega mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala a su oficio. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal, porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos, me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por largos, largos días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, como dice el salmista, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro guía. Nos ponemos en tus manos para hacer siempre y no la nuestra. Queremos, Señor, que tú nos lleves de tu mano para que cada día, con este gran amor, pues podamos hacer siempre tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como nosotros también perdonamos nosotros a los que nos perdonamos a los ofenden. que nos ofenden. No nos dejes caer en Nos caer en la tentación y tentación y líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, y llena eres de Llena gracia, eres el de Señor gracia, está el Señor contigo. es contigo. Bendita tú eres entre Bendita tú todas las eres entre mujeres, todas las mujeres, y y bendito bendito es el es el fruto de fruto de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por ruega nosotros por los nosotros pecadores, pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues buenas noches nuevamente para todos. Pues en estos momentos lo que vamos a tener pues es un diálogo entre este tema sobre el Halloween, ¿verdad? Es un punto importante ya que se acerca ahora el 31 de octubre, donde muchas personas pues se disfrazan, o inclusive hay padres que disfrazan a sus hijos de algún monstruo, como se suele decir, ¿verdad? Que algo que tiene que ver con lo satánico. Y entonces, pues quisiéramos que también en esta noche nos acompañe el Padre Jorge para que nos aclare sobre estos temas. Pero antes queremos dar la palabra también ella pueda dirigirse al público. Sí, muy buenas noches a cada uno de los oyentes. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Y pues, Buenas noches. me da mucho gusto que estén aquí. Muy Gracias. bien. Bueno, Padre, pues nos gustaría en primer lugar saber quién es el Padre Jorge Luis, ¿verdad? Para que él se presente, quién es el Padre Jorge Luis Arazúa Campa. Adelante, Padre. Pues muy buenas noches a todos. Soy el padre Jorge Luis Arazúa Campa. Soy actualmente superior general de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. Además, pues soy originario del estado de Durango y pues he vivido en el estado de Tamaulipas, en Vallehermoso particularmente, y también en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi familia actualmente vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, mis hermanos, mis hermanas, en Ciudad Juárez y en Alburquerque, Nuevo México. Pues me da mucho gusto estar aquí en esta presentación, en este diálogo, en esta conversación sobre este tema tan controvertido que es sobre Halloween. Muy bien, Padre, pues muchas gracias por su presentación para que lo vayamos conociendo más al Padre Jorge Luis. El Padre Jorge Luis ha escrito algunos artículos, algunos libros. No sé si nos puede mencionar, Padre, alguno de ellas. Bueno, he escrito precisamente un libro, un folleto sobre la Santa Muerte, el mal de ojo y otras supersticiones. Hemos escrito también un folleto sobre este tema, cuál es el origen histórico de Halloween. Tenemos también participación en algunos libros del padre Amatuli. El padre Amatuli me pidió escribir presentaciones a diversos libros que él redactó y también participamos colectivamente en algunos libros con el padre Amatuli y otros autores, como el libro La Iglesia ante la Historia, un libro de unas 400 páginas sobre la historia de la Iglesia, que trata diversos temas como la Inquisición, el caso Galileo, las cruzadas, la conquista de América, la evangelización de este continente. También hemos escrito el libro La Iglesia Católica, ayer, hoy y mañana, el libro Palabra de Vida sobre la animación bíblica de la pastoral, y pues diversos artículos, diversos folletos sobre apologética, algunos trípticos que edita Ediciones Apóstoles de la Palabra. Muy bien, pues o en una de esos diferentes artículos o diferentes libros que el Padre Jorge Luis ha colaborado y en su defecto pues ha hecho directamente un libro como el de la Santa Muerte y otras supersticiones. Pues en esta ocasión, Padre, quisiera que nos hablara también un poquito sobre el tema de Halloween, ya que se ha escuchado mucho de ello, que inclusive algunos miembros de la Iglesia Católica lo ven con buenos ojos, lo ven algo bueno, que no ven nada negativo sobre ello. Quizás en primer lugar empezaríamos, ¿qué entendemos por Halloween? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de Halloween? Bien, pues la palabra Halloween es una palabra que está escrita en inglés antiguo.
el inglés que se habló en lo que hoy conocemos como Inglaterra, en el continente europeo, y pues es una contracción de un término que significa víspera de Todos Santos. No tiene otro significado, solamente ese significado etimológico. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Halloween significa víspera de Todos los Santos. Es un día que, precede, que antecede la celebración del 1 de noviembre, que es la solemnidad de Todos Santos, una solemnidad muy importante en la Iglesia Católica. A veces he escuchado algunos términos, algunas expresiones que necesitan matizarse. Por eso me decidí a escribir algunos artículos y posteriormente algunos artículos sobre el Halloween, y el padre Amatuli me pidió que los preparara en forma de folleto para poder imprimirlos en ediciones Apóstoles de la Palabra. Inicialmente no estaba pensado para un libro o un folleto, sino solamente aclarar algunas cuestiones. Hay ocasiones en que he escuchado o leído en las redes sociales, en internet, que dicen que así como la palabra aleluya significa alabad a Yahvé, alaben al Señor, así también como que Halloween significaría como una alabanza al demonio. No significa eso la expresión Halloween, no tiene un sentido muy claro esta expresión. Halloween significa sencillamente víspera de Todos los Santos. Entonces, quiere decir que el término de Halloween refiere a la víspera que se va a realizar, en este caso, para el día 1. Porque siempre a veces se dice, no, Halloween ya está pensando como algo negativo, llamémosle así, ¿no? Sin embargo, quiere decir como vísperas de la fiesta de Todos los Santos, que en este caso celebramos el 1 de noviembre. Padre, entonces, ¿cuál sería el aspecto histórico entonces referente a este término de Halloween? Bien, a mí me impactó mucho porque yo crecí en la frontera con Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas, y también he vivido en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, y pues yo pude ir mirando el proceso de cómo Halloween fue difundiéndose en la República Mexicana, especialmente en la zona fronteriza de los Estados Unidos. Es algo que yo pude mirar cómo se celebraba, cómo se conmemoraba esta fiesta de Halloween, y también en el centro de México. Es decir, lo de Halloween tiene un origen muy interesante. No hay también diversas afirmaciones que no tienen un mayor sustento histórico. Yo recuerdo que cuando se empezó a promover en México Halloween, que se empezaba a traer especialmente a través de los comercios, de adornar las tiendas con vampiros, con telarañas, con arañas, con diversas figuras relacionadas con Halloween. En México, pues empezó mucho por la vía comercial, así como se adornaba para primavera, para Navidad, para otros momentos, pues se adornaba también con motivo de Halloween, más como mercadotecnia que como otra cosa, ¿no? Entonces se trata de algo que empieza a promoverse en algunas regiones del continente americano, particularmente México, pero con un origen en los Estados Unidos. Entonces se empezó en los años 80. Esto empezó esencialmente en los años 80, porque en el año 78 y 79 se estrenó a nivel mundial una película con este nombre, Halloween, que era una película de terror, una película donde hay asesinatos, donde hay un personaje central que trata de matar a diversas personas a lo largo de la película.
Entonces es a finales de los años 70, principios de los años 80, que se empieza como un boom, un auge muy importante del Halloween. Yo pude escuchar como algunos intentos de que no se promoviera mucho Halloween. Se hablaba de que las personas regalaban dulces envenenados, que en algunas golosinas ponían agujas de rasurar de las antiguas, las agujas para afeitarse. Entonces había una serie de rumores en torno a Halloween, ¿no? Que eran muchas veces eso, solamente rumores. Posteriormente empezó a promoverse en México lo que se conoce como Día de Muertos. En las escuelas, en muchos lugares se empezó a decir, ¿verdad? En lugar de celebrar Halloween, que proviene de Estados Unidos, pues vamos a celebrar algo que es propiamente mexicano, la celebración del Día de Muertos. Se empezó a dar mayor énfasis, no solamente en los lugares tradicionales como Mixquic, como Janitzio y otros lugares donde de forma tradicional se pone el altar de muertos, ¿no? En algunas zonas del centro del país, donde tradicionalmente se pone el tradicional altar de muertos, la ofrenda para los muertos, empezó a favorecerse en la escuela, a nivel de la sociedad, porque se temía como una invasión de la publicidad, de la mercadotecnia, del modo de ser propio de los Estados Unidos de América. Y he visto cómo ha evolucionado estas críticas, estos ataques a Halloween. Algunos decían que, inicialmente decían eso, ¿no? Que inicialmente nunca se mencionaba un origen satánico de la fiesta de Halloween. Solamente se decía, es propio de una cultura distinta a la nuestra, la cultura norteamericana. Está bien que allá se celebre, pero acá pues hay que celebrar lo tradicional, lo de origen prehispánico, lo de origen propio de nuestro país. Posteriormente se empezó a hablar ya del origen celta, del origen posiblemente satánico de Halloween. Esto empezó especialmente en ambiente protestante. Yo he podido rastrear los primeros artículos que se escribieron de parte de algún pastor protestante, algún pastor evangélico, que empezó a influir mucho sobre este tema, a insistir mucho, diciendo que los druidas, los antiguos sacerdotes celtas, en la noche del 31 de octubre, realizaban rituales de brujería, secuestraban niños y todo esto, ¿no? Esto empezó en ambiente protestante y esto inicialmente se manejaba en el ámbito protestante. En el ámbito católico se promovía la fiesta de Halloween incluso en los colegios, en las escuelas, es decir, ha habido toda una evolución. Yo he podido pues leer algunos libros muy gruesos sobre los celtas, sobre los druidas particularmente, y no se encuentra ningún sustento histórico sobre muchas de estas cosas que se dicen de forma muy repetitiva año con año. A mí me ha impactado mucho el grado de virulencia, el grado de agresividad que se da cada año entre católicos y no católicos, entre católicos que satanizan lo de Halloween y católicos que dicen que no sucede nada. Hay toda una serie de discursos que inicialmente se dieron por parte de algunos pastores evangélicos, de algunos predicadores evangélicos, y que ya a partir de posterior al año 2000 empezaron a entrar en algunos grupos católicos, en algunos grupos más tradicionalistas por parte de la Iglesia Católica. Lo que podemos decir es que Halloween inicialmente significa Víspera de Todos los Santos, no ha tenido un origen satánico, no ha tenido nada que ver con los druidas ni con la cultura celta. La cultura celta es una cultura muy antigua del norte de Europa,
en algunas regiones de España como Galicia, una parte muy importante de Francia, de Irlanda, de Inglaterra, de algunas zonas donde floreció la cultura celta. Los druidas eran sacerdotes. Las primeras referencias que tenemos a los druidas se debe a los historiadores romanos que invadieron el norte de Europa, lo que se conoce como Hispania, actualmente España, la Galia, lo que hoy denominamos Francia, y también Britania, lo que hoy se denomina Inglaterra, Gran Bretaña, lo que conocemos como las Islas Británicas. Una gran cultura como tantas otras culturas que han surgido en diferentes puntos de nuestro planeta, como la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca, tantas culturas, ¿no? Tantas culturas en África, en el continente asiático, esta riqueza tan grande de culturas. No tenían una finalidad satánica, una adoración directa al demonio, sí prácticas bastante cuestionables, como en el caso de México, en el territorio de México, donde se dieron culturas como la cultura maya, la cultura azteca, donde había sacrificios humanos, pero que también estas culturas tienen grandes valores, ¿no? Grandes valores. La Iglesia Católica evangelizó el mundo celta, en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Ahí hay que recordar el papel tan importante de San Patricio en la evangelización de Irlanda, y también de los monjes benedictinos, especialmente bajo la evangelización bajo el liderazgo de San Agustín de Canterbury, que evangelizaron las Islas Británicas, ¿no? Entonces, el encuentro con una cultura milenaria, vasta, extendida en gran parte del continente europeo, como es la cultura celta. Y los druidas, pues eran sabios, eran un tipo de filósofos que había en este mundo celta. Entonces se trata de conocer un poco, ¿no? De conocer un poco. Ya la referencia al satanismo, pues es algo mucho más reciente, y sobre todo, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, leer una obra disponible especialmente en inglés, que se llama Los Druidas, de Ronald Hutton. Es un libro muy completo de más de 1000 páginas, ¿no? Más de 1000 páginas, donde nos presenta la historia de los druidas, de estos sacerdotes, estos sabios, este tipo de filósofos, de líderes dentro de la cultura celta. Entonces, él dice, por ejemplo, Ronald Hutton dice en la introducción de su libro, publicado en el año 2007, podemos saber virtualmente nada con certeza de los antiguos druidas. Así que, aunque sin duda existieron, fungen más o menos como figuras legendarias, ¿no? Entonces, no podemos imaginar que los druidas, no hay ninguna evidencia histórica de que en la noche del 31 de octubre anduvieran recogiendo ofrendas para Satanás, llevando disfraces y máscaras puestas, ¿no? Llevando faroles, bolsas para las ofrendas, todo esto, ¿no? No tiene ningún fundamento histórico en aquellos que estudian seriamente la cultura celta y los druidas en particular. Yo he tratado de documentarme lo mejor posible, porque pienso que en temas tan trascendentales es mejor tener una sólida evidencia histórica y no cuentos sin fundamentos, no cierto tipo de leyendas. Entonces, no tiene un origen en la cultura celta, no tiene un origen en los druidas, ni tampoco algo relacionado propiamente con el satanismo, ¿no? Es Anton LaVey en su Biblia satánica, Anton LaVey inició la Iglesia de Satanás el 30 de abril del año 1966. En este libro, él menciona la forma en que fue determinando como algunas fechas importantes,
A veces se dice, por ejemplo, que el 31 de octubre es el día del cumpleaños de Satanás. Tenemos que recordar que Satanás fue originalmente un ángel, no nació, no tuvo una fecha de nacimiento, sino que fue creado por Dios. Como decimos en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, el demonio no ha nacido en el tiempo, no se ha encarnado tampoco en el tiempo como el verbo, como la palabra, sino que no podemos celebrar el nacimiento de Satanás, del demonio, de Lucifer, porque son ángeles creados por el Señor fuera del tiempo que podemos cronometrar. Fue creado por el Señor, ¿no? Anton LaVey fue escogiendo algunas fiestas de origen agrícola, especialmente del norte de Europa. Entonces, yo he tenido que leer la Biblia satánica escrita por este oscuro personaje, Anton LaVey, donde él establece la forma en que fue determinando algunas fiestas. Por ejemplo, la fecha más importante para alguien que da culto al demonio, según Anton LaVey en su Biblia satánica, es la fecha del cumpleaños de cada persona que practica el satanismo. Porque el demonio, como se señala en la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 3, lo que nos propone es ser semejantes a Dios. No le dice a nuestros primeros padres en el paraíso, en el Edén, en el inicio mismo de la humanidad, le dice, serán como dioses. Entonces se trata de la autodivinización de cada satanista. Por eso para el satánico, la fecha más importante del calendario no es Halloween, no es el 30 de abril, 1 de mayo, no es esto, sino la fecha de su propio cumpleaños. Entonces generalmente elige festivales paganos con rituales agrícolas, generalmente en torno a fenómenos astronómicos como son el solsticio y el equinoccio, ¿no? Que marca el inicio de cada una de las 4 estaciones. Entonces Halloween se ha difundido mucho, más que nada por motivos comerciales. En nuestro país, en muchos lugares de Estados Unidos, en tantas otras regiones, se debe sobre todo al aspecto comercial y también al influjo que ha tenido el cine norteamericano para influir culturalmente en tantos países, así como se influye sobre Santa Claus, así como se influye la forma en que se celebra Navidad, relacionándola con la nieve, con la figura de Santa Claus, de tantas otras situaciones. También así se ha visto la difusión de Halloween, más que nada por fines comerciales y también por el influjo del cine. Hemos hablado, por ejemplo, de este tipo de películas, hasta una película reciente de James Bond, el agente secreto británico, que inicia en el Zócalo de la Ciudad de México, pues ha influido, ¿no? en un festival que no se hacía antes en México, pero que se presentó en la película y ahora se retoman estos elementos, como si tradicionalmente se celebrara así en la República Mexicana. Entonces hay un influjo del cine, del mundo del comercio, y hay muchos rumores, muchas afirmaciones sin ningún fundamento histórico, ¿no? Yo he tenido mucho en cuenta a un padre de la Orden de Predicadores, el padre Agustín Thompson, que ha escrito sobre esto. En algunos viajes que he hecho a Estados Unidos, he comprado algunos libros donde se presenta, por ejemplo, las festividades de la iglesia a lo largo de todo el año, ¿no? Y me llamó la atención que adquirí un libro en Atlanta, en algunos lugares donde visito alguna librería, no siempre trato de buscar bibliografía,
en español, en inglés, en italiano, en portugués, en algún otro idioma, en alemán. Siempre trato de documentarme y forma parte del calendario católico en algunas zonas de Estados Unidos, especialmente donde se da un catolicismo más de origen irlandés, donde se celebra el Halloween sin estos elementos propios yo no diría tanto satánicos, ¿no? Sino son del folclore de Europa oriental, como son los vampiros, los hombres lobos, lo que tiene que ver con la brujería y mucho tiene que ver con el cine, con películas como Frankenstein, con películas como, es decir, hay mucho influjo de la literatura, hay mucho influjo cultural, especialmente de Europa oriental, estas figuras del hombre lobo, de los vampiros, de la brujería tal como se presenta en el mundo anglosajón, ¿no? Esto es lo que los disfraces no tienen mucho que ver directamente con el satanismo, sino inició, ¿no? El registro histórico muestra que fue en un estado de Estados Unidos donde empezó la costumbre de celebrar un poco lo que hoy llamamos, lo que llamamos Halloween, ¿no? Fue a partir de 1845, cuando empezó a llegar la inmigración irlandesa a Estados Unidos, hubo una gran hambruna, una gran escasez de alimentos en Irlanda y hubo mucha migración irlandesa hacia los Estados Unidos. Fue cuando empezó a promoverse un poquito estas costumbres que tienen un origen no relacionado con lo que hoy se llama Halloween, ¿no? Sino que tiene que ver con costumbres propias de países de tradición católica, como la famosa danza macabra que se da en algunos países de Europa. Por ejemplo, en torno al 1 y 2 de noviembre, en algunos lugares como Francia, como España, como Italia, se empezó a hacer representaciones que se denominan danza macabra, ¿no? La danza macabra. Se le denomina también la carreta de la muerte. Había un personaje, ¿no? Que representaba la muerte, que se vestía como un esqueleto y que iba mostrando, llevando como encadenados a una serie de personas, campesinos, leprosos, damas, caballeros, nobles, príncipes, reyes, sacerdotes, obispos, etcétera, para mostrar que algún día vamos a morir. No sabemos ni el día ni la hora, pero algún día vamos a morir. Esta costumbre de disfrazarse, pues empezó en este contexto, ¿no? Los franceses se disfrazaban en estas fechas. Igualmente también algunos, en algunas otras regiones. Todo esto se mezcla en los Estados Unidos de América y particularmente podemos decir, ¿verdad?, que fue en el siglo XIX ya donde se mezclaron diversas tradiciones que fueron dando a lo que hoy se conoce como Halloween. Podemos decir nosotros, ¿verdad?, que 1920 marca el primer año en que se organiza un tipo de festival de desfile donde las personas se disfrazan, pero no se disfrazan de cosas tétricas, sino que se disfrazan de caballeros, se disfrazan de diversos personajes, ¿no? Más o menos como en diversos lugares se hacen festivales en torno al inicio de la primavera, donde se visten como mariposas, como árboles, ¿no? Así empezó el festival de Halloween hacia 1920. No tuvo tanto éxito, solamente en algunas zonas, en algunos lugares empezó a darse esto, ¿no? Ya fue en los años 70 y 80 cuando se empezó a dar este boom a nivel mundial de lo que se llama Halloween, la forma moderna en que se celebra, ¿no? Entonces Halloween no tiene un origen satánico,
muchos de los elementos más bien son propios del cine, son propios del folclore de Europa, especialmente Europa Oriental, y también mucha influencia de la literatura. Pienso en personajes, en autores como Bram Stoker, ¿no? Autor, por ejemplo, de Drácula, Mary Shelley, sobre la novela sobre Frankenstein, y pudiéramos hablar de muchos otros autores que con sus películas, con sus libros, con la literatura, han influido mucho. Entonces, esto es lo que pudiéramos decir sobre Halloween. El padre Agustín Thompson, pues ha escrito abundantemente sobre eso. Yo tuve la oportunidad de leer en 1900, un libro publicado en 1996 por un historiador mexicano. Este libro lo puede uno conseguir en la librería parroquial de Clavería, que lo edita, por ejemplo, donde presenta el origen de muchas tradiciones comunes en México, como la Navidad, las piñatas, todo esto, ¿no? Y entre ellos recoge este artículo, un artículo de Agustín Thompson, un padre dominico, un padre de la Orden de Predicadores, que se llama precisamente La verdad acerca de Halloween. Halloween, la verdadera historia. Este se publicó ya en 1996, en octubre de 1996. Muy pronto es traducido al español por un sacerdote católico que también ha estudiado historia y que lo tradujo muy pronto, ¿no? En el 96, porque originalmente el padre Thompson había ya hecho alguna divulgación hasta que apareció en la revista Catholic Digest, ya en octubre de 1996. Entonces él da a conocer, y ya desde antes que todo esto entrara en el mundo católico, esto que inició propiamente en el ámbito protestante, en algunos pastores protestantes, preocupados por este boom, pues quisieron tal vez de buena fe buscarle un origen satánico, un origen maligno, como para combatir este tipo de práctica, este tipo de costumbres. Sin embargo, pues sí, debemos decir que más recientemente, ya en el siglo XXI, especialmente con el crecimiento del satanismo, pues esto que originalmente no era propiamente una fiesta satánica, pues algunos grupos satánicos empiezan a asumirla. Hay muchas cosas que investigar todavía, hay muchas cosas que se dicen y falta una investigación seria. Yo a veces que leo algunas afirmaciones, pues trato de buscar información más fidedigna, porque hay personas que dicen, pues muchos niños desaparecen en torno a la fiesta de Halloween, ¿no? Muchos niños desaparecen posiblemente por algún ritual, para algún ritual satánico. Es decir, no es algo que las autoridades alerten, que digan, pues hay que tener cuidado, el año pasado en estas fechas desaparecieron tantos niños, desaparecieron tantas personas, o pasó esto, o se encontró esto. Solamente se queda a nivel de ciertos rumores, de cierta rumorología, pero no hay, como se dice, ¿verdad? Como datos duros, no hay cifras, no hay cifras claras, solamente, ¿no? Que dicen esto, ¿no? Que desaparecen niños. A mí me ha impactado leer el testimonio, escuchar el testimonio de un ex satanista, alguien que afirma haber estado en un grupo satánico y que comenta lo siguiente, ¿no? Yo me imagino que los grupos satánicos no quieren, como se dice comúnmente ahora, con el crimen organizado, calentar la plaza, ¿no? No quieren calentar la plaza. Los grupos del crimen organizado, pues para no calentar la plaza, evitan cometer ciertas acciones, ¿no? Evitan cometer ciertas acciones. Yo leía, por ejemplo, y escuchaba un testimonio de un ex satanista que dice lo siguiente, que aproximadamente 9 meses antes de la festividad de Halloween, del 31 de octubre,
pues hacen algún ritual satánico, ¿no? 9 meses antes, donde lo hacen con integrantes del grupo satánico, de la secta satánica. Hacen un ritual agrícola donde hay toda una serie de acciones donde hay relaciones sexuales con la finalidad de que las jóvenes que participan en estos rituales, que también son integrantes de la secta, pues tratan de embarazarse, ¿no? Entonces, deben transcurrir por lo menos 9 meses. Entonces, el niño nacerá en torno al 31 de octubre. Y entonces, si el niño nace un poquito antes, un día antes, unos días antes, al niño lo sacrifican en un ritual satánico, ¿no? Si el niño no nace en el tiempo que se espera, ¿no? Antes o el mismo 31 de octubre, pues entonces sacrifican a la madre juntamente con el niño que aún está en el vientre materno. Pero es algo, pues, que las mismas integrantes de la secta satánica lo hacen voluntariamente. No es algo que sea correcto, sin embargo, es algo que ocurre, ¿no? Que ocurre y que cuentan algunos personas que afirman haber pertenecido a algún grupo satánico y que en algún momento logran escapar, logran salir de ese grupo satánico en el que han estado, ¿no? Entonces hay muchas cosas, pero hay muchos rumores, muchas cosas que se dicen, pero falta realmente una investigación más periodística sobre este tipo de temas. A mí me ha preocupado mucho porque año con año es motivo de discordia, es motivo de peleas incluso entre católicos que tienen una postura y católicos que tienen otra. Hace falta pues una mayor investigación. Yo hace tiempo había solicitado a algún obispo de México que tratara de presentar como una propuesta en el episcopado mexicano, pienso en el caso de México, que se creara una comisión teológica, no por parte tal vez de la Universidad Pontificia de México, de las facultades de teología que tenemos en la República Mexicana, muy buenas, en Monterrey, en Guadalajara, en las ciudades más importantes de México, una comisión interdisciplinaria para poder estudiar, profundizar este tema que año con año publica insultos, discusiones acaloradas, tantas situaciones que se dan entre apologistas católicos, entre un católico y otro, ¿no? Porque no hay una postura oficial de la Iglesia Católica sobre este tema. Ciertamente hay sacerdotes exorcistas que alertan sobre ciertas situaciones. Yo he pedido a algunos padres exorcistas alguna bibliografía donde ellos toman la información que a veces dicen o algo que pueda tener un mayor sustento. Son temas bastante delicados, bastante importantes y se requiere una investigación lo más completo posible. Hace muchos años en la Sicilia, la Conferencia Episcopal de la Sicilia, en Catania particularmente, hicieron un documento muy interesante en italiano sobre la brujería. Yo lo he leído, lo he estudiado, me ha iluminado en muchos temas, pero una comisión investigó seriamente sobre este tema, ¿no? Sobre la brujería. Uno de los autores de este estudio ahora es un cardenal de la Iglesia Católica, pero empezó en la provincia de la Sicilia a profundizar sobre el tema de las supersticiones. Hace falta que una conferencia episcopal como la mexicana o la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, pues nombre una comisión, ¿no? Para que no tengamos año con año que se repita esto que año con año se da, ¿no? Dimes y diretes, ataques, descalificaciones, toda una serie de aspectos que se dan lamentablemente a través de las redes sociales. Hay católicos que
que pelean, que discuten, porque uno ha leído una información y otro ha leído una información distinta. No hace falta una postura oficial, pero se requiere una comisión. ¿No? Yo pretendo seguir insistiendo sobre este tema, ¿no? Con la Universidad Pontificia, con algunos obispos con los que tengo cercanía, pues para motivar esto, para que se acabe no solamente en México, sino a nivel continental, toda esta pelea entre diversas posturas, ¿no? Yo opto por algo más informado, una investigación más seria, ¿no? Como ya lo ha hecho el padre Thompson, lo han hecho otros autores, para no mentir en temas tan importantes. Como católicos no podemos decir cosas solamente de oídas, cosas que, que empezaron en un ambiente no de un historiador, sino de un pastor evangélico que empezó a satanizar todo lo que tiene que ver con Halloween, ¿no? A llegar a hacer afirmaciones ya si algún niño o alguna persona adorna su casa con motivos de Halloween o sale a pedir dulces, pues ya está haciendo un acto de adoración al demonio, ¿no? Ya le dicen a los padres de familia, si tú disfrazas a tu niño de un hombre lobo, de Frankenstein, de algún personaje, ¿no? De algún personaje del cine, de la literatura, de la cultura popular, pues ya lo estás ofreciendo o consagrando al demonio. No es así, ¿no? Pero se dicen, se afirman tantas cosas sin ningún fundamento. Ciertamente hay que tener cuidado con el satanismo, con la brujería, que están teniendo un auge, ¿no? Un auge bastante importante. Pero también es importante conocer, ¿no? Y reconquistar. Precisamente en el libro sobre Halloween que yo escribí, pues hago alguna propuesta para recuperar el sentido católico sobre Halloween, algunas propuestas pastorales para vivir de una manera más cristiana el 31 de octubre, la noche del 31 de octubre, como víspera de Todos Santos. El 1 de noviembre, la solemnidad de Todos Santos, y el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Yo propongo un triduo donde se pueda evangelizar, donde se pueda acudir al sacramento de la reconciliación, donde uno aprenda a perdonar, donde podamos ver juntos en familia o en la parroquia, en el movimiento apostólico, películas sobre la vida de los santos, una jornada de evangelización donde podamos orar unos por otros, donde podamos capacitarnos cómo hacer una buena confesión, que haya sacerdotes católicos disponibles para escuchar confesiones, para orar. Ciertamente hay muchas personas que han caído en la brujería, que han caído en el satanismo, en pecados gravísimos como intentar suicidarse, el aborto, ¿no? Que pueda obtenerse en este tiempo no solamente la indulgencia plenaria para los que han fallecido, sino también la indulgencia plenaria para los católicos que participen en estos 3 días, ¿no? Un triduo muy especial de evangelización, de orar, de confesarse, de que se ore por personas a las que tal vez se le ha hecho algún maleficio, algún trabajo de brujería, ¿no? Es decir, algo muy completo en este sentido. Más que estarnos peleando en este tiempo, hay que ser más propositivos. Eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Ser más propositivos. Cuando se va la luz, pues hay muchas personas que dicen lo obvio, ¿no? Se fue la luz, ¿no? Se fue la luz, ¿no? Cortaron la luz. Lo que se necesita en ese momento no es alguien que nos diga lo que ya sabemos, ¿no? Que se fue la luz. Necesitamos alguien que encienda una lámpara, alguien que encienda por lo menos un cerillo, una pequeña vela para tener un poco de luz. Entonces se trata de una actitud distinta, más que pelearnos, más que discutir,
¿no? Hacer propuestas como la fiesta de los santos, ¿no? Se trata de nuevas propuestas de evangelización en este contexto. Creo que me extendí mucho y estamos pues esperando algunas preguntas que tengan a bien expresar. Así es, padre, pues tenemos unas cuantas preguntitas. Excelente, gracias por todo lo que nos ha dicho. Y como usted mencionaba, ¿no? Están pues muchas cosas en las redes sociales, lo cual crea confusión. Por ejemplo, usted ya ha dado varias respuestas de algunas preguntas que pues teníamos. Por ejemplo, esas de que el 31 de octubre, pues usualmente es usado para ritos satánicos. Entonces se ha satanizado esta fiesta. Pero una de las preguntas que usualmente pues nos hacemos como padres de familia y la que nos han hecho a nosotros es, los que vivimos aquí en los Estados Unidos, pues vamos tomando la cultura norteamericana y también vamos perdiendo nuestra identidad. Entonces, pues vemos cómo la cultura y involucramos también a nuestros hijos que nacen acá y en esta fiesta en particular, que es la fiesta de Halloween, pues nos cuestionamos constantemente. ¿Podemos disfrazar a nuestros hijos? Aunque no los disfracemos de brujas, de vampiros, de cualquier monstruo, pero lo podemos disfrazar como de policías, bomberos, cualquier servidor público o de un animalito, de una mariposa. Pueden salir a pedir trick or treat, dulces, candies, porque eso es lo que usualmente nos cuestionamos como católicos. ¿Hacemos correcto salir el 31 con nuestros hijos? ¿Podemos dejar que nuestros hijos salgan con sus amiguitos, convivan con sus compañeros de la escuela? Incluso nos han cuestionado y nosotros pues muchas veces pues no tenemos respuestas también. Cuando pues cae en esta fiesta de Halloween y está el catecismo, también ha visto personas que van los niñitos disfrazados de policías, de bomberos, de cualquier disfraz de un servidor público y van así a recibir su catequesis. Hacemos bien como católicos, aunque usted ya nos dio toda esta explicación, pero nuestra conciencia muchas veces, y al ver todos estos videos en las redes sociales, pues nos confunde, ¿no? Denos su opinión, padre. Como yo decía, ¿no? Como católicos tenemos que presentar propuestas. No podemos ser reactivos, ¿no? Sino proactivos, ser más propositivos. Fíjense que esta costumbre de salir a pedir en las calles en torno a estas fechas del 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, pues han surgido en el ambiente católico. Fíjense que algo muy interesante que me he estado dando cuenta ahora que sigo profundizando en este tema sobre altar de muertos, sobre Halloween, sobre muchas de las prácticas que tenemos. Fíjense que en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, en España, en Portugal, había esta costumbre de salir a pedir, ¿no? Pero se oraba por los fieles difuntos. El 31 de octubre, para el 1 de noviembre, los niños salían a pedir. Las personas horneaban lo que es el pan, ¿no? Se le llamaba pan para Dios o pan para las almas. Las personas, llegaban los niños en pequeños grupos, tocaban la puerta de una casa y pedían pan para Dios, pan para las almas. Y entonces la familia, los niños rezaban allí algún responso, algunas oraciones por los fieles difuntos y a cambio les daban este pan que horneaban, que rellenaban con algún dulce, con algún tipo de mermelada, algún tipo de algo agradable a los niños, ¿no? Se le llama todavía en Brasil, en Portugal, en algunas regiones de España, de Francia, de Inglaterra, existe esta tradición, ¿no? En México también se difundió esto. En algunas zonas de Chiapas, por ejemplo, en estos días del 31 de octubre,
para el 1 de noviembre, en casa se preparan algunos dulces o golosinas para los niños, ¿no? Y el día 2 es para los adultos. Los adultos van también, algunos adultos van también de casa en casa, y les ofrecen algún pan, ¿no? Les ofrecen algo, alguna bebida caliente, y entonces se trata de algo que empezó tradicionalmente como para pedir la oración, ¿no? Uno ofrece oración por los fieles difuntos y a cambio obtiene esto. En algunos lugares, pues, las familias colocaban este pan para que supieran que ahí podían tocar y pues obtener oraciones para los fieles difuntos. Entonces, yo pienso que como católicos se puede retomar esto, ¿no? Que los niños no tanto que se disfracen de policías o de animalitos, sino de algo que tenga que ver con la fe católica, que se vistan como su santo favorito, que se vistan como el arcángel San Gabriel, como el ángel de la guarda, que se vistan con el hábito franciscano o con el hábito de alguna comunidad religiosa y que vayan, ¿no? Que vayan pidiendo alguna golosina, algún dulce, pero a cambio entregar alguna oración o orar allí un breve responso por los familiares difuntos de esa familia que tiene a bien compartir alguna golosina o algún dulce, ¿no? Entonces los católicos pues tenemos que adornar nuestras casas de forma distinta, ¿no? Aquí tenemos que hacer nosotros algo, ¿no? Algo especial. En lugar de disfrazar nuestra casa, de adornar nuestra casa con motivos tétricos del cine, de esta cultura pop que hay, ¿no? Podemos poner elementos propios de nuestra fe católica, relacionados con los santos, con los ángeles, con la Santísima Virgen María, con la Eucaristía. Y entonces los niños católicos pues pueden tocar en cualquier casa, ¿no? Pero especialmente en esas casas adornadas con elementos católicos, ¿no? Pero también en aquellas casas donde adornan de otra forma, más relacionada con el cine, con la literatura, con la cultura, con el folclore de algunos lugares, pues ofrecer algo, ¿no? Hacer una pequeña oración, entregar algo que con una cita bíblica, por ejemplo, algunos textos que invitan a la santidad, ¿no? Por ejemplo, sean santos porque yo el Señor soy santo, que aparece en Levítico y en la carta del apóstol San Pedro. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Algunas citas bíblicas que cuestionen a la familia, ¿no? Y que hagan una breve oración. No dejar ir solos a los niños, sino que los catequistas, algunos padres y madres de familia les acompañen. Que también los padres de familia, las mamás, se adornen con elementos católicos. No hablamos tanto de disfraz, sino también algo de vestirse como, ¿no? Revestirse. Cuando nosotros en la iglesia nos bautizamos, cuando un seminarista va dando pasos, es admitido en el seminario, se le reviste, ¿no? Se nos reviste con una vestidura blanca, se nos reviste con la sotana. El día de nuestra ordenación se nos reviste con los ornamentos propios de un diácono, de un presbítero, ¿no? El alba, la estola, la casulla, la dalmática, ¿no? Entonces uno se puede revestir. El Señor nos invita a revestirnos de justicia y santidad, y entonces expresarlo de forma visible, ¿no? Con el hábito de alguna comunidad religiosa, con el hábito, no sé, de Santa Clara, de San Francisco de Asís, de San Martín de Porres, de personajes de nuestra iglesia, ¿no? Los niños, vestirlos como un pequeño obispo, como el Papa. Entonces no podemos ausentarnos. Los católicos es un combate cultural y entonces necesitamos con mayor decisión hacer algo en este sentido, ¿no?
no escaparnos, no satanizar esto, sino recuperar su sentido original, que era un momento de oración por los fieles difuntos. Todavía en México se dice, ¿no? Que un día es el día de los santos chiquitos y otro día de los santos grandes, porque ese es el origen, ¿no? Es un origen eminentemente católico. En México no se decía pedir Halloween. Ya desde antes en México, en este contexto, se hablaba de pedir para la calaverita, ¿no? Entonces se trata de retomar una fiesta originalmente católica, que empieza en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, y que se fusiona en Estados Unidos, pero que lamentablemente con la mercadotecnia, con el cine, con otros elementos, se ha mercantilizado y se ha vestido de cosas tétricas, ¿no? Por influencia del cine, no tanto del satanismo, sino del cine, de la literatura. Entonces, hacer algo, ¿no? Hacer algo en los colegios católicos, en las parroquias, en los hogares de las familias católicas, ¿no? Adornar nuestras casas, no con estos elementos de la literatura, del cine, sino de nuestra tradición católica, ¿no? Para orar por ser santos, recordar que estamos llamados a ser santos y orar, hacer oraciones por los fieles difuntos. Este es el sentido católico de salir a pedir dulces, golosinas, pan, muéganos, dulces de calabaza, todo lo que es tradicional en este tiempo, ¿no? Era como un dulce, un santo intercambio, ¿no? Es un santo intercambio. Yo recibo un dulce, un pan, una golosina, y a cambio oro por el eterno descanso de los fieles difuntos de ese hogar. Entonces, los católicos que tienen una tienda, un local comercial, un taller, pues adornarlo con estos elementos, ¿no? No nos podemos ausentar, sino que tenemos que dar esta batalla cultural, ¿sí? Prevenir para que no se dejen llevar por el satanismo, por la brujería, por la hechicería, por la magia, en el sentido supersticioso del término, sino presentar la belleza de nuestra fe católica y el origen católico de estos 3 días, 31 de octubre, vísperas de Todos Santos, 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, y 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Entonces, hacer algo adecuado, ¿no? Policías, héroes, bomberos y todo eso, pudiera ser, ¿no? Pero algo que vaya más con nuestra identidad católica o con nuestra identidad, la identidad de nuestros pueblos. Hay en nuestros pueblos de origen, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, no tantos trajes típicos muy hermosos que uno puede lucir en ese tiempo. Entonces, hacerlo más propositivo. Muy bien, Padre Jorge, pues le agradecemos también. Me parece que hay algunas preguntas por ahí. Hermano Oscar, parece que tenemos otras preguntitas por ahí. Hola, hola, padre. Sí, aquí estamos revisando lo que son las redes sociales y tenemos de momento 4 preguntas. Estamos revisando en las diferentes páginas. Vamos a ver, voy a tratar de unificar una que nos está haciendo Charlie Tipas Velázquez y María Pacheco. Vienen siendo muy parecidas, entonces estoy tratando de unificarlas. Bueno, específicamente, Charlie nos pregunta: buenas noches, padre, quisiera saber si es buen ejemplo para nuestros hijos esas tradiciones, y la podemos unir con esta otra, de María Pacheco. Si se realiza la celebración en familia sin salir de casa y permitiendo que los niños se vistan de algún personaje, ¿es dañino para mi vida cristiana? No es dañino ni daña a los hijos, a las nuevas generaciones, conocer las tradiciones y culturas que surgieron en un ambiente católico, ¿no? Hay que retomar el origen católico de estas tradiciones, ¿no? Este origen católico, hay que retomarlo.
Entonces, se puede organizar entre familias católicas de la parroquia para que los niños vayan a lugares seguros. A lugares seguros. Es muy importante esto, ¿no? Se puede hacer en el ámbito familiar, de orar por los seres queridos que han fallecido, ¿no? Recordar en el libro sobre Halloween, pues yo presento una serie de cuestiones pastorales muy prácticas para hacer cada día, ¿no? El 31 de octubre, ¿qué podemos hacer? El 1 de noviembre, ¿qué podemos hacer? El 2 de noviembre, ¿qué podemos hacer? En el caso de los fieles difuntos, se extiende los primeros días del mes de noviembre. Del 1 al 8 de noviembre podemos obtener indulgencia plenaria por nuestros seres queridos que ya fallecieron, con algunas oraciones que podemos hacer en el cementerio, en la iglesia o en nuestra casa, obtener indulgencia plenaria. Entonces hay sanas tradiciones, pero darle su sentido católico, ¿no? Entonces el disfraz, digamos, yo no le llamo tanto disfrazarse, sino como revestirse, ¿no? Revestirse como un ángel, revestirse como su santo favorito, revestirse como un personaje bíblico. No hablamos de disfraz, ¿no? Sino más bien de revestirse. El cristiano se reviste, el sacerdote para celebrar la misa se reviste con ornamentos litúrgicos. Eso es algo que podemos hacer como católicos, una túnica, revestirse de alguna forma que exprese nuestra identidad católica, que exprese nuestra fe y organizarse adecuadamente, ¿no? De esta forma nuestros niños católicos pues van viviendo la fe de una manera vivencial, de una manera práctica, ¿no? Yo recomendaría que también se pudiera, ¿verdad? En lugar de que los niños católicos vayan pidiendo, la Biblia dice, San Pablo dice, que nuestro Señor Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, ¿no? El católico se caracteriza por dar, por ofrecer. Entonces, en lugar de pedir, el niño católico evangeliza, por ejemplo, repartiendo algo, alguna cita bíblica, algo que exprese la belleza de la fe católica. Se puede vestir como el arcángel San Rafael, por ejemplo, y narrar lo que dice del ángel Rafael en el libro de Tobías. Se puede vestir como el arcángel San Gabriel y narrar brevemente, decir yo soy San Gabriel arcángel, la Biblia en tal libro habla acerca de mí, esta es la tarea que yo realizo en favor del pueblo de Dios, ¿no? Brevemente, ¿no? Y da algún obsequio, ¿no? Da algún obsequio. Entonces ver esto como una jornada de evangelización. Entonces no copiar el modelo del mundo, sino ofrecer la belleza de nuestra fe, como San Pedro y San Juan ante aquel paralítico que estaba junto al templo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Nosotros, pues sí, que nos gusta el cine, nos gusta ver películas, nos gusta historias de Europa Central, pero hoy queremos ofrecerte lo que nosotros tenemos, ¿no? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Tenemos nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en la intercesión de los santos, nuestra oración por los fieles difuntos. Esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que nosotros te ofrecemos. Gracias, padre. Y pues tenemos dos preguntitas más que nos hicieron también acá por las redes sociales. Tenemos una de Mario Julio Gamboa. Dice, desde el punto de vista pastoral, ¿qué recomendaciones daría a los párrocos y a los obispos? Precisamente esto, ¿no? Este triduo que yo presento, es decir, aprovechar estos días que son muy ricos en significado, en contenido. Por ejemplo, yo recomiendo para lo que es el 31 de octubre, recomiendo, por ejemplo,
estos 3 días santos, yo recomiendo que lo tengamos bajo la oración de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima nos enseñó a orar esta jaculatoria. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El día 31 de octubre, preocuparse por la salvación de los pecadores, la conversión de los pecadores. San Pablo dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, ante todo te recomiendo que se eleven peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias en favor por todos los hombres, por las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y de una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, el 31 de octubre, una jornada de oración, ayuno y penitencia para pedir por la conversión de los pecadores. En Irlanda se preocupaban por las almas que se habían condenado al infierno, ¿no? El 31 de octubre en Irlanda se recordaba a las almas que se condenaron en el infierno. El 1 de noviembre a la iglesia celeste, la iglesia que está en el cielo. Y el 2 de noviembre los fieles difuntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una jornada de oración, de ayuno y de penitencia para pedir por la conversión de los pecadores. Facilitar el acceso al sacramento de la confesión. Se puede celebrar, rezar con mucha devoción el Santo Rosario, con mucha devoción la hora santa, la coronilla del Señor de la Misericordia, etcétera, ¿no? Podemos hacer con tiempo, en favor de un ser querido, de un amigo, un ramillete espiritual, ofreciendo con algunos días de anticipación la Santa Misa, la comunión sacramental, la comunión espiritual, visitas al Santísimo, participación en la hora santa, el rezo del Santo Rosario, sacrificios, ayunos, jaculatorias, algunos minutos de lectura de la Biblia, las horas de trabajo, las horas de estudio. El 31 de octubre también se puede hacer una jornada de evangelización. Los agentes de pastoral, los catequistas y aún los niños de la catequesis, los monaguillos, los integrantes de los grupos juveniles, de los movimientos apostólicos, pueden salir a evangelizar a las calles, a las plazas, a los mercados, a los semáforos, a los negocios, vestidos como ángeles, como su santo favorito, ofreciendo algún dulce, algún tríptico o algún folleto con contenido evangelizador. Un tríptico de cómo hacer un buen examen de conciencia para hacer una buena confesión. Entonces también regalar algunas citas bíblicas en pequeños separadores, en pequeñas tarjetas. Por ejemplo, Juan 3, 16 al 17. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por ejemplo, Miqueas 7, 18 y 19, donde dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdonas las faltas y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él va a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestros pecados. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. También, ¿no? Ezequiel 18, del 21 al 23, donde se dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Romanos 13, del 11 al 14, donde dice: reconozcan el momento presente, es hora de despertar del sueño. La noche está avanzada, el día se acerca. Dejemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las obras de la luz.
andemos con decencia como en pleno día. Basta de borracheras y libertinaje, basta de lujuria, no más envidia ni pelea. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y no se dejen conducir por sus bajos instintos. Entonces son citas bíblicas que invitan a la conversión, que muestran el amor de Dios. También el diálogo personal con alguien que se porta mal, que anda en algún vicio, que anda, como se dice, en malos pasos, ¿no? También se puede hacer en la parroquia o en familia un cineforum para ver películas sobre la vida de los santos y conversar, ¿no? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo se santificó este personaje? San Francisco de Asís, Santa Clara, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, etcétera. Entonces, oración personal por la conversión de los pecadores. En el librito tengo algunas oraciones para pedir, cada uno por su propia conversión. La oración para que los papás oren por la conversión de sus hijos. El 1 de noviembre, pues es la solemnidad de todos los santos. Ya desde inicios hacia el año 2001, 2002, los apóstoles de la palabra, empezamos con la fiesta de los santos, donde el católico se viste como su santo favorito, narra brevemente la vida de ese santo y se hace un concurso, ¿no? La misa, obras de teatro, invitándonos a la santidad. También recitar este día la letanía de los santos. Es algo muy hermoso, ¿no? La fiesta de los santos. Y el 2 de noviembre, pues orar por los fieles difuntos. Recordar, ¿no? Recordar a nuestros seres queridos que ya fallecieron y orar por ellos. Entonces hay muchas recomendaciones prácticas en este libro sobre Halloween y lo pueden ordenar en la librería de Apóstoles de la Palabra, en edicionesapóstoles.com en México, librería católica sanjerónimo.com en Estados Unidos y en nuestras casas del apóstol en los diferentes países donde estamos presentes. Entonces hay muchas iniciativas pastorales que se pueden hacer, muchas más que se pueden dar inicio en algún grupo parroquial, en algún movimiento que aprovechen este tiempo tan especial para orar por la conversión de los pecadores, recordar a los santos que están en el cielo y pedir su intercesión, seguir su ejemplo y orar por los fieles difuntos. Gracias, Padre. Creo que esta consulta que tenemos por acá, pues acaba de darle respuesta. Sin embargo, voy a leerla por aquello que quisiera tal vez ampliar en alguno de los aspectos. Esta pregunta la hace la hermana Cotzijal Hernández. Dice así: quisiera saber cómo las sectas satánicas aprovechan la festividad del Día de Todos los Santos y los difuntos, y cómo ayudarnos a no dejar entrar estas fuerzas oscuras, aparte de no celebrar el Halloween. Para nosotros es muy importante los sacramentos y los sacramentales. Es decir, como católicos tenemos que acudir frecuentemente al sacramento de la confesión. Los santos recomiendan confesarse por lo menos una vez al mes. Yo recomendaría mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que implica confesarse el primer viernes de cada mes, en torno al primer viernes de cada mes, y también comulgar, ¿no? El primer viernes de cada mes. Hay promesas muy hermosas, pero esto facilita que el católico cada mes, por lo menos una vez al mes, se confiese y participe con mucha devoción en la comunión eucarística. La misa dominical, ¿no? Ir a misa todos los domingos o el sábado, las vísperas, cuando es misa dominical el sábado por la tarde-noche, ir a la Santa Misa. Y también el uso de los sacramentales, el uso del agua bendita, el uso de algunas imágenes bendecidas que llevamos con nosotros, ¿no? Esto nos ayuda mucho. Decía el padre Gabriele Amort, uno de los exorcistas más famosos, que el mejor exorcismo es una buena
confesión. Entonces, no descuidemos nuestra vida sacramental, la oración de la mañana, la oración de la noche, orar en diversos momentos del día, la lectura de la Sagrada Escritura, una vida sacramental, la devoción a la Santísima Virgen María, el rezo del Santo Rosario, cada semana participar en la hora santa. Esto ayuda a que el enemigo no pueda herirnos, no pueda tocarnos. Entonces la vida sacramental y el uso de los sacramentales, el agua bendita, las imágenes benditas, pedir al Padre que una vez al año, especialmente con motivo en el tiempo de Pascua, en el tiempo pascual, bendiga nuestro hogar. Hay también una bendición que los laicos pueden hacer, especialmente el padre y la madre de familia, pueden hacer para bendecir su casa con algunas oraciones que pueden hacer los laicos y rociando el agua bendita en las distintas habitaciones de su casa, de su hogar. Entonces esto hará que el enemigo no pueda herirnos ni tocarnos, sino que huirá. Los santos usaban abundantemente el agua bendita, especialmente en momentos de tentación. Nosotros podemos tener un poco de agua bendita en un altar familiar para asignarnos antes de salir, de rociar también la habitación antes de dormir. Esto es algo sumamente recomendable, que los padres de familia, cuando sus hijos vayan a salir a la escuela, a la calle, algo, darles la bendición, orar por ellos y darles la bendición. Son algunas recomendaciones muy prácticas y muy al alcance de cualquier católico. Bien, padre, muchas gracias. Se encuentra también con nosotros Cristina. No sé si ella quiera intervenir. Sí. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes y gracias por estar con nosotros, Padre Jorge, de compartir este tema. Y justamente hoy me hicieron una pregunta en Radio Apóstol anunciando su palabra, como tenemos nuestra programación todo el día. Y hoy me hicieron la pregunta y se lo hago a usted para que todos nuestros queridos radioescuchas quienes nos están siguiendo a través de, o nos van a seguir a través de Radio Apóstol anunciando su palabra, que transmitimos desde la Ciudad de México, me decían la pregunta, ¿por qué se llaman fieles difuntos? ¿En qué parte de la Biblia estos se supone que los muertos, pues ya murieron, son pecadores, y por qué la iglesia les pone el nombre fieles difuntos? Esta es una pregunta que me llegó hoy en el programa de 11 a 12. Y pues me gustaría que el padre Jorge nos diera la respuesta. Y gracias por estar con nosotros. La iglesia llama fieles difuntos a las benditas ánimas del purgatorio. En general, vivieron el evangelio, se esforzaron por vivir la fe católica, vivir en gracia de Dios, pero murieron no completamente purificados, especialmente no necesariamente en relación al pecado, ¿no? En el pecado, el pecado se nos perdona con la confesión sacramental. Y si no tenemos la oportunidad de confesarnos, podemos obtener el perdón de los pecados mortales que hemos cometido con un acto de contrición perfecta. Pero hay que recordar que cada vez que nosotros pecamos, no solamente está el pecado, sino que las consecuencias del pecado. La iglesia le llama penas temporales. Entonces, en el purgatorio, las almas de los fieles difuntos van a satisfacer esas penas temporales por cada uno de los pecados. Por eso se les llama fieles difuntos. Ya se salvaron, ¿no? Pero están en una etapa de purificación antes de poder entrar a contemplar el rostro de Dios. Es una etapa de purificación a través de un
sufrimiento que hace que el alma se purifique, que el alma vaya perfeccionándose cada vez más para ir al encuentro con el Señor. Nosotros podemos ayudar a las benditas ánimas del purgatorio, las almas del purgatorio, los fieles difuntos, podemos orar por ellos y ayudarles en este proceso de purificación. La Biblia y especialmente la Iglesia no le llama muertos. La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso se le llama conmemoración de los fieles difuntos. A nivel civil se le llama el Día de los Muertos. A nivel eclesiástico, a nivel litúrgico, religioso, se le llama el Día de los Fieles Difuntos. Y la palabra difunto tiene un sentido muy especial, un sentido muy particular. La palabra difunto viene de un término latino, un término en latín que indica a aquellos que ya cumplieron la misión que se les había encomendado. Los fieles difuntos son aquellos que ya cumplieron con la misión que se les había encomendado y el Señor los ha llamado a su presencia. Eso significa la palabra difunto. Los que ya cumplieron la misión que se les había encomendado. Entonces, por eso le llamamos fieles difuntos. Ya se salvaron, han obtenido la salvación eterna, pero como dice la Biblia en Apocalipsis, en el cielo no entrará nada manchado. Entonces, debe haber un momento de purificación. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, del 38 al 46, nos habla de cómo se puede orar por los difuntos para que sus pecados sean perdonados. Entonces, también Jesús dice que hay pecados que se perdonan en este mundo y también hay pecados que se perdonarán en la vida futura. Solamente el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra, ¿no? Entonces, esto nos habla de que hay una etapa de purificación para las almas de aquellos que murieron, pero no completamente purificados. Por eso es muy importante orar cada uno por nosotros, por nuestros seres queridos, para que en nuestro lecho de muerte, antes de morir, podamos recibir los auxilios sacramentales, los sacramentos de la Iglesia, la confesión sacramental, la unción de los enfermos y la comunión eucarística, y que el sacerdote en nuestro lecho de muerte nos pueda conceder la indulgencia plenaria y el perdón de todos nuestros pecados. Yo como sacerdote he tenido esa hermosa oportunidad de poder estar cerca de enfermos que ya están en agonía antes de morir y de poder administrarle los sacramentos de la Iglesia y de concederle la indulgencia plenaria y el perdón de sus pecados. Entonces es una gracia que podemos pedir, es una gracia que podemos solicitar a Dios. ¿Para qué? Para que nuestros seres queridos y nosotros mismos al morir vayamos derechito al cielo. Es la experiencia del conocido como buen ladrón. Ahí junto a la cruz, clavado también en una cruz, junto a nuestro Señor, ora y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Podemos pedir la gracia de una buena muerte, la gracia de la perseverancia final para nosotros mismos y nuestros seres queridos, ¿no? Por eso tenemos las benditas ánimas del purgatorio, tenemos la certeza de que alcanzaron la salvación eterna, pero necesitan una etapa de purificación, necesitan esa etapa de purificación. Dios es un fuego devorador que los envuelve en el fuego de su amor, ¿no? Para quitar esas impurezas, quitar esas penas temporales e irlos preparando para el encuentro definitivo con el Señor. Es segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del 38 al 46, donde se habla
de que podemos orar por los difuntos. Muy importante recordarlo. Gracias, Padre. Muy bien, Padre, pues le agradecemos también a usted por compartir esta experiencia. Sin duda, pues es de mucha importancia. Pues yo creo que ya vamos terminando, son 8 de la noche con 35 minutos, hora de Centroamérica, ¿verdad? Hay que ser puntualitos, decían por ahí. Así que pues le agradecemos, Padre Jorge Luis Arazúa, por esta explicación sobre este tema de Halloween. No sé si quieren intervenir algo todavía, Julie, Oscar. Pues darle las gracias al Padre Jorge por todo lo que nos ha explicado, por todo lo que nos ha dicho, porque ha aclarado muchas dudas, especialmente a los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Pienso que pues ha aclarado muchas dudas de esto de la celebración de Halloween. Pues muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos los hermanos y pues gracias a todos los oyentes por estar aquí con nosotros. Gracias, hermana Julie. Pues de mi parte, agradecerles de verdad mucho al Padre en especial que nos acompañó el día de hoy y también pues a las personas que nos siguieron a través de las diferentes redes sociales, a las páginas del Padre Juve, el Padre Jorge Luis Arazúa, Apóstoles de la Palabra Centroamérica, Apóstoles de la Palabra Nicaragua, Apóstoles de la Palabra Costa Rica, Apóstoles de la Palabra El Salvador, Apóstoles de la Palabra Mazatepe, Radio Apóstol Chile, Radio Apóstol México y el canal de YouTube de Cursos Católicos Apóstoles de la Palabra. Así que agradecemos a todos y pues culminamos con una oración agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido escuchar estas enseñanzas. Te damos gracias porque nos invitas a vivir la santidad. Nos invitas a ver a estos hombres y mujeres que llegaron a ser santos y que hoy también la iglesia nos invita a ello. Pedimos que nos concedas esa paz, esa gracia de ser auténticos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Nos da la bendición, Padre Jorge. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Bien, pues agradecemos al Padre Jorge Luis por darnos este tiempo tan importante para nosotros, a la hermana Julie por aceptar la invitación, a la hermana Cristi también gracias por participar y al hermano Oscar por siempre con estos programas. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en una próxima edición. Pasen bonita noche. Muchas gracias, igualmente también. Chao. Bye. Gracias, hermana Cristi. Muy Gracias, buenas Padre. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Un saludo desde Oaxaca. Ah, sí, sí.